Papá me llamó una carga y me echó a los 17 años para dejarle espacio a mi hermanastra. Cuando me recuperé, papá vino a pedir dinero para su educación. Me reí y dije, cuando mi madre murió, pensé que ya había pasado lo peor. Tenía 17 años, apenas me mantenía firme y me ahogaba en el dolor. Ella era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia, y sin ella, todo se vino abajo casi de inmediato. Mi padre, que siempre había parecido confiable, ni siquiera dejó que el polvo se calmara durante meses después del funeral. Anunció que se casaría con una mujer llamada Scarlett. Scarlett no era una extraña, ella era una compañera de trabajo con la que había sido amigo durante años. En ese momento pensé que era simplemente su forma de afrontar la situación, arrojarse a algo para evitar lidiar con sus sentimientos. Pero incluso entonces se sintió rápido, demasiado rápido. No fui el único que pensó eso. Los familiares susurraban en las reuniones familiares, los viejos amigos dejaron de venir e incluso mi tía Sara, la hermana de mi madre, lo criticó por lo irrespetuoso que parecía. Pero lo descartó todo, diciendo que eran su vida y sus reglas. Scarlett no fue la única recién llegada. Tenía una hija, Brittany, que tenía 16 años, apenas un año menor que yo. Se mudaron a nuestra casa pocas semanas después de la boda. Ni siquiera tuve tiempo de adaptarme a la ausencia de mi madre antes de que esta nueva familia llegara. Al principio traté de aprovecharlo lo mejor posible. Brittany y yo nos vimos obligadas a compartir habitación porque Scarlett insistió en convertir la antigua oficina de mi madre en su propio espacio. Así es mejor para todos, me dijo mi papá. Brittany actuó dulcemente con él, llamándolo papá al cabo de un mes y horneando galletas como la hija de una comedia. Scarlett desempeñó el papel de la esposa perfecta, mimaba a mi padre en público y me lanzaba golpes sutiles en privado. Pretendían ser una unidad familiar perfecta, pero yo podía verlo. La tensión en casa era insoportable. Brittany nunca respetó mi espacio. Trataba nuestra habitación compartida como si fuera toda suya. Tiraba su ropa por todos lados, ponía música cuando yo intentaba dormir e incluso revisaba mis cosas 1 o 2 veces. Scarlett no fue mejor. Tenía esa manera pasivo-agresiva de hacerme sentir como si no perteneciera, como si fuera un remanente de la vida pasada de mi padre que ella tenía que tolerar. Lo único que me mantuvo cuerdo fue la escuela y el trabajo. Tenía un trabajo de medio tiempo en un restaurante local y ahorré el poco dinero que pude, pero ni siquiera eso me preparó para lo que mi padre me dejó caer una noche. Estábamos solo nosotros dos en casa. Scarlett y Brittany habían ido de compras. Mi papá me llamó a la sala, lo que inmediatamente me puso nerviosa. Ya casi nunca quería hablar, a menos que fuera para sermonearme sobre algo, pero esta vez parecía nervioso y evitó el contacto visual al empezar. «Mira, ahora somos 4 aquí», dijo. «Sé que es difícil para ti compartir habitación con Brittany, así que estaba pensando». Hice una pausa como si esperara a que llenara los espacios en blanco. Cuando no lo hice, continuó. «Pronto cumplirás 18 años y es hora de que empieces a vivir como un hombre. Consigue un trabajo, mantente y muévete». Solo lo miré fijamente. Al principio pensé que estaba bromeando, pero no era así. Incluso sugirió que podía irme al día siguiente. «Será bueno para ti», añadió, como si echarme de la casa fuera una especie de charla motivadora. No pude decir nada, solo asentí y fui al baño. No lloro a menudo, pero esa noche no pude parar. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui. Mi papá ni siquiera intentó despedirse. Simplemente actuó como si fuera un día normal. Fui a casa de tía Sara sin saber qué más hacer. Ella se sorprendió cuando le conté lo que había pasado, pero no dudó en dejarme quedarme con ella. Su esposo y su hijo también me acogieron y, por primera vez en meses, sentí que a alguien realmente le importaba lo que estaba pasando. Ese fue el día en que me di cuenta de que estaba solo. Vivir con tía Sara fue como un soplo de aire fresco. Ella y el tío Chris me trataron como a una familia, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mi primo Jake, que tenía más o menos mi edad, rápidamente se convirtió en un hermano para mí. Llamó a mi puerta para ver si quería jugar al baloncesto o comer una hamburguesa. Eran cosas pequeñas, pero después de todo lo que había pasado, importaban. Aún así, no podía deshacerme de la amargura que sentía hacia mi padre. Cada vez que pensaba en él echándome de la casa, sentía una mezcla de ira y vergüenza. Odiaba haber llorado por eso. Odiaba que incluso me importara.
pero sobre todo odiaba la facilidad con la que me había reemplazado con Scarlett y Brittany. La tía Sara me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero que no quería aprovecharme. Hice todos los turnos que pude en el restaurante, ahorrando cada centavo. Incluso comencé a hacer trabajos ocasionales los fines de semana, cortar el césped, pasear perros, lo que fuera remunerado. No fue glamoroso, pero me mantuvo ocupada y me dio una sensación de control. Cuando cumplí 18 años, hacía malabarismos con 3 trabajos diferentes. Fue agotador, pero me sentí bien sabiendo que estaba solo. La tía Sara y el tío Chris habían sido mis mayores animadores. Me ayudaron a abrir una cuenta de ahorros, me enseñaron a hacer un presupuesto e incluso firmaron conjuntamente mi primer automóvil, un Honda Civic destartalado. La noticia de la nueva vida de mi padre se extendió rápidamente por toda nuestra familia. En cada día festivo o reunión, alguien sacaba el tema. Aparentemente, Scarlett y Brittany todavía estaban interpretando el acto familiar perfecto, pero comenzaban a aparecer grietas. Brittany faltaba a la escuela y pasaba todo el tiempo con un novio superficial, mientras que Scarlett había desperdiciado la mayor parte de los ahorros de mi padre en compras y días de spa. «Estás mejor sin ella», me dijo una noche la tía Sara. Y supe que tenía razón. Cuando tenía 20 años, finalmente sentí que tenía mi vida en orden. No era rico de ninguna manera, pero ganaba alrededor de $5,000 al mes con una combinación de trabajo independiente y trabajos a tiempo parcial. Tenía un lugar decente para vivir, un automóvil confiable y suficientes ahorros para hacer algún viaje ocasional de fin de semana. La vida era estable, incluso placentera. Durante esos años apenas hablé con mi padre. Intercambiábamos un rápido feliz cumpleaños o feliz Navidad por teléfono, pero eso era todo. Nunca lo vi en persona. No estaba preparada y, francamente, no creía que se lo mereciera. Entonces, de la nada, me llamó. Era una típica noche de martes. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla y por un segundo pensé en ignorarlo. Pero la curiosidad se apoderó de mí. «Oye», respondí con voz plana. «Oye, hijo», dijo como si nada hubiera pasado. Esperaba que pudiéramos hablar en persona. Dudé. «¿Por qué?», yo pregunté. «Hay algo importante que necesito discutir contigo», dijo. «¿Podemos encontrarnos mañana en la casa de la tía Zoya y el tío Chris?» No quería decir que sí, pero una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir, así que dije que sí. La noche siguiente conduje hasta la casa de Zoya con el estómago hecho un nudo. Me estaba esperando afuera, apoyado contra su auto como si no le importara. Él sonrió cuando me vio, pero yo no le devolví la sonrisa. Empezamos con una pequeña charla. Me preguntó cómo estaba, qué había estado haciendo, cómo iba el trabajo. Mantuve mis respuestas vagas sin darle mucho con qué continuar. Después de unos minutos, fue al grano. «He visto algunas de tus publicaciones de Instagram», dijo. «Has estado viajando, comprando cosas bonitas. Parece que te va bien». Me encogí de hombros. «Estoy bien». Él asintió y luego dudó antes de decir, «Esperaba que pudieras ayudarme con algo». Aquí estaba. Sabía que debía haber una razón para este repentino interés. «¿Qué quieres decir?», yo pregunté. «Es Brittany», dijo, como si debería haberlo visto venir. «Ella quiere ir a la universidad, pero la matrícula es cara. Scarlett y yo tenemos problemas para cubrirla». Lo miré fijamente, esperando el remate, pero hablaba en serio. «Ahora tienes dinero», continuó. «Eres su hermano. ¿No crees que deberías ayudar?». No pude evitarlo. Me reí, no solo una risita, sino una carcajada plena y amarga. «¿Hablas en serio?», yo dije. «Me echaste de la casa para hacerle espacio y ahora quieres que pague su educación». Intentó dar marcha atrás y decir que no era así, pero yo no lo permitía. «Hace años dejaste claro cuál era mi posición en tu vida», le dije. «No esperes nada de mí ahora». Me llamó egoísta, dijo que le guardaba rencor, pero no me importaba. Le dije que habíamos terminado, me subí a mi auto y me fui. Pensé era el final. Dije que estaba en paz, me fui y esperaba que mi padre volviera a desaparecer de mi vida. Pero esto no terminó. 2 semanas después, Scarlett llamó. Al principio apenas reconocí su voz porque no había hablado con ella directamente en años. Se saltó las bromas y fue directo al grano. «Tu padre ha estado destrozado desde tu pequeño truco», dijo con tono agudo. «Apenas come, está estresado todo el tiempo. ¿Realmente lo odias tanto?». «No sé qué crees que está pasando aquí», dije, arrepintiéndome ya de haber contestado el teléfono.
No voy a pagar la universidad de Britney y no voy a volver a este circo de familia. No se trata de eso, espetó. Se trata de que lo arruines. Él solo quiere hacer las cosas bien y tú lo estás haciendo imposible. Colgué. No quería dejarme atrapar por su drama, pero la conversación me molestaba más de lo que quería admitir. La idea de que mi padre apenas comiera me hacía sentir culpable. Por mucho que odiara lo que había hecho, no pude dormir esa noche. Una parte de mí se preguntaba si debería haber manejado las cosas de manera diferente. No por Scarlett o Britney, sino por mi padre. Tal vez realmente estaba tratando de hacer las paces, incluso si lo hizo de la peor manera posible. Entonces, de la nada, otro giro llegó a mi vida. Era domingo por la tarde y estaba trabajando en un proyecto independiente cuando llamó tía Sara. Su voz era temblorosa, casi presa del pánico. ¿Has oído hablar de tu papá?, preguntó ella. No, ¿por qué?, dije. Mi pecho se apretó. Está en el hospital, respondió ella. Scarlett me llamó. Me quedé allí sentado por un segundo, tratando de procesar lo que ella había dicho. Al parecer, se había desplomado en el trabajo y lo habían llevado de urgencia a la sala de urgencias. Los médicos pensaron que se trataba de un infarto. No sabía qué sentir: ira, tristeza, culpa, tal vez todo. Pero sabía una cosa: no estaba preparada para enfrentarlo. Aún así, tía Sara me instó a ir. Te arrepentirás si no lo haces, dijo. Entonces fui. Entrar en la habitación del hospital me pareció surrealista. Mi padre parecía mucho mayor de lo que recordaba. Estaba pálido, conectado a máquinas y apenas se parecía al hombre con el que crecí. Scarlett se sentó a su lado, secándose los ojos con un pañuelo de papel, mientras Britney revisaba su teléfono en la esquina. Volvió la cabeza cuando me vio y sus ojos se iluminaron por un momento. «Viniste», dijo débilmente. Asentí, pero no dije nada. Scarlett no perdió el tiempo. Se puso de pie y actuó como la mejor esposa preocupada. «Él preguntó por ti», dijo. «Deberías hablar». Ella y Britney se fueron, dejándonos solos. «Lo siento», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «Por todo». Me tomó por sorpresa. Parecía genuinamente arrepentido, como si estuviera cargando con el peso de sus errores. No sabía qué decir. «Me equivoqué al echarte», prosiguió. «Me equivoqué en muchas cosas. Solo no sabía cómo manejar las cosas después de la muerte de tu madre». Quería creerle. Realmente lo hice. Pero una parte de mí no. Olvidar todos esos años de abandono, la forma en que eligió a Scarlett y Britney antes que a mí. «Me alegro de que estés bien», dijo. «Lo veo en Instagram. Te has hecho una buena vida». Asentí de nuevo, todavía sin estar seguro de cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de golpe y Scarlett entró furiosa. «¿Qué estás haciendo?», ella espetó. «¿Por qué te disculpas? Él es quien abandonó a esta familia». Me quedé helado. «¿Hablas en serio?», dije, finalmente encontrando mi voz. «¿Crees que eres la víctima aquí?». Ella respondió, ignorándome y mirando a mi padre. «Tú eres quien hizo que esta familia se desmoronara». Fue un caos. Mi papá intentó calmarla, pero su voz era demasiado débil. Britney, que había regresado en algún momento, se reía de algo en su teléfono, completamente desconectada de lo que estaba sucediendo. No pude soportarlo más. Salí de la habitación, mi mente acelerada. Esa noche, tía Sara me llamó de nuevo. «Necesito decirte algo», dijo con voz vacilante. «¿Y ahora qué?», pregunté, recomponiéndome. «Se trata de Scarlett», dijo. «Aparentemente, ella ha estado engañando a tu papá». Sentí como si me hubieran quitado la alfombra debajo de mis pies. Sara explicó que Scarlett había estado saliendo con un chico rico a espaldas de mi padre durante meses. Solo se había quedado porque pensaba que mi padre todavía podía mantener a Britney. Pero ahora que su salud empeoraba y sus finanzas se estaban agotando, ella planeaba dejarlo. «Ella se va mañana», dijo Sara. Ella ya le dijo a Britney. No sabía si sentirme enojado o reivindicado. Esta mujer había destruido a mi familia y ahora ella se marcharía como si nada de eso importara. Al día siguiente sucedió. Scarlett empacó sus cosas, tomó a Britney y dejó a mi padre solo por primera vez en años. Me llamó, no para pedir dinero ni ayuda, sino simplemente para hablar. «No sé qué hacer», admitió. No tenía una respuesta para él. Después de que Scarlett se fue, mi padre tocó fondo y Sara me dijo que le enviaba mensajes de texto casi todos los días, disculpándose por todo lo que había hecho. No respondí. No pude. Necesitaba tiempo para procesar todo: la visita al hospital, la traición de Scarlett y su repentino cambio de actitud. Para mi sorpresa, mi padre empezó a recuperarse.
Su salud mejoró más rápido de lo que nadie esperaba. Cuando le dieron el alta parecía más fuerte, aunque el peso de todo lo sucedido todavía estaba grabado en su rostro. No lo visité después de que llegó a casa, pero seguí escuchando actualizaciones de tía Sara. Aparentemente, el novio de Scarlett, el chico rico con el que había estado saliendo a espaldas de mi padre, había estado yendo a su casa casi todos los días mientras mi padre estaba en el hospital. Ni siquiera había intentado ocultarlo. Scarlett y Brittany estaban haciendo desfilar al tipo justo frente a mi papá, y los vecinos habían comenzado a hablar. No estaba segura de si sentir lástima por mi papá o estar satisfecha de que finalmente estuviera saboreando el caos que trajo a mi vida. De cualquier manera, ahora estaba solo y parecía que finalmente se estaba dando cuenta de las consecuencias de sus acciones. Una noche recibí una llamada suya. Por una vez no parecía enojado ni a la defensiva. Su voz era tranquila, casi vacilante. «Sé que no merezco esto», comenzó, «pero puedes venir, solo quiero hablar, sin dramas, sin exigencias, solo hablar». No estaba seguro de por qué, pero dije que sí. Cuando entré a la casa, fue como entrar en un pueblo fantasma. El lugar estaba inquietantemente silencioso, despojado de las decoraciones de Scarlett y del interminable desorden de Brittany. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando una taza de café como si tuviera todas las respuestas. Levantó la vista cuando entré y, por primera vez en años, vi al padre que conocí, el de antes de que todo se desmoronara. «La cagué», dijo sin ningún preámbulo. «Te decepcioné». «Decepcioné a todos». No dije nada, simplemente saqué una silla y me senté frente a él. «En aquel entonces pensé que estaba haciendo lo correcto», prosiguió. «Pensé que empezar de nuevo con Scarlett me haría feliz, pero simplemente nos separó. Y ahora lo veo cuánto te lastimé». No lloró, pero se le quebró la voz mientras hablaba. «Nunca debí haberte echado, nunca debí haberla puesto frente a ti. Lo siento muchísimo». Por primera vez sentí que realmente lo decía en serio. No solo palabras para suavizar las cosas, ni una disculpa para manipularme para que hiciera lo que él quería. Parecía genuinamente arrepentido, como si hubiera estado cargando con el peso de sus errores y finalmente estuviera listo para admitirlos. «Sé que no puedo compensar el pasado», dijo, «pero quiero intentarlo, si me dejas». Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando al hombre que una vez había sido mi héroe, el hombre que también me había causado tanto dolor. No sabía si podría perdonarlo, aún no, pero una parte de mí quería creer que la gente podía cambiar. «Aprecio la disculpa», dije finalmente, «pero no estoy lista para regresar. He construido una vida con tía Sara y soy feliz allí». Él asintió y dejó caer ligeramente los hombros, pero no discutió. «Entiendo», dijo. «Simplemente no me excluyas por completo, por favor». Prometí que no lo haría, y lo dije en serio, pero también sabía que tenía que mantener la distancia, al menos por ahora. Al salir de casa, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y tal vez incluso un rayo de esperanza. Mi papá no era perfecto, él nunca lo sería, pero por primera vez en años sintió como si realmente lo estuviera intentando. Pasaron 6 meses y las cosas empezaron a cambiar, no dramáticamente, pero sí lo suficiente como para sentirme diferente. Mis visitas semanales a mi padre se volvieron rutinarias. Al principio se sintieron incómodos. La conversación quedó en la superficie, el trabajo, el tiempo, cómo estaban los vecinos. Pero con el tiempo, empezamos a conectarnos nuevamente. Poco a mentiroso más grande del mundo, y no te molestaste en verificar todo lo que te dijo que solo quería dormir contigo. Estúpida. En eso me levanté y salí dejándola allí tirada en todo su esplendor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le di tiempo para pensar en la posición en la que estaba. Cuando devolví, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: «Sabes que la boda se canceló, no sé si puedo casarme contigo después de lo que vi anoche, lo que me dijo». Después fue más agua: «Tus lágrimas no te ayudarán, será mejor que las detengas ahora». Cuando estaba seca miré a mi alrededor, encontré su bolsos, su teléfono celular y dije que debería decirle a su madre que viniera a buscarla. Marqué el número y sostuve el teléfono en su oído. Sollozó un poco y pude escuchar a su madre preguntando si estaba bien. Entonces, María habló suavemente: «Mamá, yo necesito que vengas a buscarme. No me siento bien. ¿Ese hombre te hizo daño? Si es así, se arrepentirá durante mucho tiempo». «No, mamá, lo lastimé muy gravemente». Cerré mi teléfono y lo arrojé junto a su bolso. Luego me di la vuelta y salí. «No puedes dejarme así. No debería tener que verme así. Tienes que devolver todas mis cosas».
No me importa dónde vivas. Si mis cosas no se devuelven al final del día, mañana, llamaré a la policía y presentaré un informe de robo. Continué mientras sollozaba cuando Dot entró en la casa. Lo primero que vio fue la presentación de diapositivas de la computadora de su hija. Había una nota pegada a la mesa que decía: «La encontré así, no la encontré». Regresé del restaurante y compré algunas cosas que necesitaba para sobrevivir por un día o dos. Había una gran bolsa de basura afuera. Miré adentro, estaba toda sucia. Ropa de cama. Puse la bolsa en el casillero que tenía en mi garaje. Las camas estaban hechas con sábanas nuevas y la casa olía mucho mejor. Encontré una nota de Dot frente a la presentación de diapositivas que aún se estaba ejecutando. «Por favor, llámame». No me molesté al día siguiente cuando me desperté. Olí café recién hecho, salchichas y huevos cocinándose. Me puse la bata y fui a explorar, echando un vistazo al baño en el camino. No me sorprendió ver a Dot en mi cocina. Entré y me senté. No se dio la vuelta, solo habló. «Marie ha hecho algunas cosas muy estúpidas en su vida, pero esto está lejos de ser lo peor de ellas». La última palabra la escupió Venom. «Ella todavía te ama. Espero que sepas que yo también la amo, pero después de los últimos 2 días, no creo que pueda confiar en ella lo suficiente como para vivir con ella. Todo lo que quiero es mi dignidad y mis cosas de vuelta y dejarla vivir con ese idiota. No me importa, dile que no me llame ni venga. No quiero verla ni saber de ella hasta que me dé cuenta de lo que ha hecho. Probablemente no querré saber de ella, incluso entonces. Necesita llamar a todos delante de los que me avergonzó y decirles la verdad ahora mismo. Soy un paria en esta ciudad. Si tenemos alguna oportunidad, necesita deshacer».